Vamos a empezar a tratar de hacer un bosquejo general, porque el interés principal mío es que ustedes entiendan cuando abren la Biblia qué están leyendo, a qué tiempo pertenece lo que están leyendo. Entonces vamos a detenernos en un programita, en un desarrollo. ¿Qué hay que hacer? ¿Todos tienen interés en estudiar la palabra? ¿Profundo interés, real interés, todos? ¿Qué hay que hacer para estudiar la palabra? Lo primero que hay que hacer cuando ustedes se ponen con la Biblia a querer saber, estudiar, grabar, memorizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, ¿cierto? Lo primero que tienen que hacer es concentrarse en que van a estar frente a la palabra y frente a una operación misteriosa, silenciosa, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es la persona de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es primera, segunda y tercera, se le dice así por un orden de explicación, pero es Dios. Ese Dios, Espíritu Santo, es el que nos va a alumbrar para entender la palabra. Pero hay un orden en la iglesia de Dios, hay un orden dado por Dios, establecido por el Señor, que es que el Señor le dejó a la iglesia pastores y maestros. Pastor maestro no es un pastor y un maestro, es un pastor maestro, es un don dado a la iglesia para enseñar. Entonces, en la iglesia nosotros enseñamos. ¿Por qué? Porque se puede poner, Vale, en su casa solita, dice: yo no voy más a la iglesia, yo leo la Biblia y la interpreto y yo la explico porque el Espíritu me va a alumbrar. No es así. No es así. En la iglesia el Señor dio dones, regalos, que dentro de esos dones dio maestros para enseñar la palabra. Esa enseñanza que yo recibo luego, alumbrado por el Espíritu Santo, porque soy del Señor, a los inconversos no les alumbra, por eso dice la palabra, no les amaneció, no les alumbra. Pueden tener esto lleno, hay seminarios de gente que estudia la Biblia y se la sabe de tapa a tapa, pero niegan la deidad del Señor, viven vida de homosexuales, y tienen iglesias que practican cualquier cosa, pero conocen la Biblia de tapa a tapa. Lo que no tienen es al Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay dones y que esos dones dados a la iglesia nos van a enseñar para que sepamos discernir, para que sepamos aprender y para que sepamos conocer la palabra. Este sería el orden. La escuela de Dios es la iglesia. La iglesia, yo recién les decía a los chicos, hay seminarios, hay gente que va a Palabra de Vida, que es un instituto bíblico, mentado, conocido dentro de nuestras iglesias, pero ahí va de todo, ahí van adventistas, ahí van bautistas, ahí van de todo, de todas las denominaciones, porque ese es un negocio de un tipo que la vio, muy capo, vio el negocio y asoció creyentes, asoció en el sentido de decir, Agustín, yo te invito, vamos a servir al Señor, vos tenías que ser maestro de guitarra en mi instituto. Y entonces le cobramos a Sol la embalamos y decimos: Solcito, vos dejá tu casa, vení acá que vas a aprender la Biblia, Agustín es profesor de guitarra, vas a saber cantar, y me tenés que pagar tanto. Entonces llevan gente de todo el país y de ahí sale gente que cree que porque estuvo 1, 2, 3 años en un instituto, van a la iglesia y son los capos, son los que saben.
y se adueñan de lugares. En muchos casos, como hay ancianos viejos o como no hay ancianos capaces, entonces se meten en las iglesias y terminan siendo pastores, terminan siendo hasta dueños de los locales. ¿Por qué? Porque salieron de un lugar donde les enseñaron de la Biblia. Esa no es la escuela de Dios. La escuela de Dios, que es lo que la Biblia nos revela, es la iglesia. ¿Cómo se aprende? Yendo a las reuniones. Veníamos a las reuniones, vino el Zoom, pero vamos a volver a las reuniones. Vamos a insistir en congregarnos para poder aprender la palabra. Muy bien. Entonces, vamos a enseñar, pero todo lo que ustedes van a aprender de la palabra, en base al conocimiento y a lo que desarrollemos, va a estar dado en cada uno de ustedes en lo que ustedes quieran hacer. Si ustedes quieren aprender, van a tener que estudiar. Esto es como una escuela, ¿sí? Hay tipos que hacen la carrera en 5 años, hay tipos que hacen la carrera en 25 años. Porque les cuesta más, porque estudian menos, porque se aplican más. Esto es lo mismo. ¿Qué valor tiene? Y el valor de conocer la palabra es ilimitado. El valor de conocer la palabra, miren, yo todavía tengo 65 años, todavía no puedo aprender a tocar el bandoneón. Hace 40 que lo quiero tocar, no lo puedo tocar, soy un burro. No hice muchas cosas, no terminé la universidad, pero la gracia que tuve es que aprendí esto desde chico y memoricé mucho. Entonces, para mí, el capital más grande es, no me importa si no sé tocar el bandoneón, si no tengo la empresa, no me importa si no tengo el título. Sí tengo el conocimiento de la palabra, que eso no me lo quita nadie y es de un valor incalculable para la vida. Entonces, oración, vocación, el deseo de aprender y saber que pertenecemos a una iglesia donde tenemos claro, esta iglesia tiene claro que el último apelativo y lo único que tenemos es la palabra de Dios. Todo lo que no esté en la palabra no nos sirve. Todo lo que esté en la palabra nos sirve. Venimos de un grupo de gente de hace 200 años atrás, que salieron de denominaciones y empezaron a estudiar la palabra. Y empezaron a estudiar la palabra y empezaron a dejar las denominaciones a las que pertenecían. Unos eran bautistas, otros eran anglicanos, otros eran presbiterianos, otros eran luteranos. Empezaron a dejar todos los títulos y todas las cosas y empezaron a decir qué es lo que dice el Señor en su palabra. Eso somos nosotros, de ahí venimos nosotros. Tenemos un celo por la palabra, un apego por la palabra y un deseo de aprender la palabra. Entonces, vamos a empezar en Génesis capítulo 1. Vamos a empezar porque Génesis capítulo 1, busquen ustedes. Yo quería leer y lo voy a hacer. Si alguien tiene para anotar y trajo un cuadernito y quiere anotar la cita, anote 2 Timoteo, segundo libro de Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Yo voy a leer este texto porque quiero ir poniendo, después vamos a leer y vamos a dar más textos. Este texto lo tienen que tener grabado en su pensamiento siempre. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras siempre se refieren al Antiguo Testamento, a todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba formado. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos el Antiguo Testamento, se refiere a
las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto se llama el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es un canon? Es la suma de libros que componen los libros inspirados. El canon de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios. Nosotros creemos, porque es así, porque es la verdad, en la inspiración plenaria de la Biblia. La Biblia es inerrante, la Biblia es toda inspirada por Dios. ¿Qué significa? Que Dios utilizó a hombres, les sopló, el Espíritu Santo utilizó a hombres para que quede registrada su voluntad, su pensamiento y su salvación para la raza en su palabra. Toda la Escritura, ni una jota ni una tilde. Si hay algo que yo creo que se contrapone, que se contradice en la Escritura, es porque estoy interpretando mal la palabra. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Punto fundamental, porque estoy creyendo la palabra. Y esto es fe. La fe parte del oír la palabra de Dios. Yo tengo fe porque la fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Yo sé porque creo y creo porque sé, porque esta es la palabra de Dios. Toda la Escritura. No vamos a referir, hay muchos pasajes. Uno clásico, Salmo 19, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan el coro que tenemos? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, los mandamientos de Dios son, bueno, muchos pasajes, pero este es clave, toda la Escritura es inspirada por Dios. Muy bien, entonces estamos frente a la palabra de Dios inspirada por Dios, 1600 años, durante 1600 años, 40 escritores más, un poco más de 40 escritores, David, Salomón, Pablo, Pedro, Mateo, Oseas, Joel, Amós, Abdías, 40 personas que escribieron durante 1600 años y en 3 continentes diferentes, un solo tema. Un solo tema. Esto es inspirado por Dios y preservado por Dios. Dios preservó su palabra para que tenga en la falda una Biblia que ahora está impresa, que ahora la tenemos en la mesa de luz, no la leemos, que tenemos 3 juegos de 20 versiones. Esto ya está, es tan abundante que no le llevamos el apunte. Cuando hay gente que se quemó los ojos tratando de copiar a mano una hoja y tratando de pasarla en secreto, porque si no le cortaban la cabeza, a ese extremo sufrió persecución la palabra. Hoy, como la tenemos en abundancia, no le llevamos el apunte. Entonces, la palabra de Dios, inspirada por Dios, escrita por hombres utilizados por Dios con su personalidad en su momento histórico y social, con su pensamiento histórico y social, pero que quedó registrado y tiene un hilo de conversación, tiene un hilo de pensamiento, que es el propósito eterno de Dios para la redención de la raza. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos 2 grandes divisiones
Si ustedes van a Mateo capítulo 1, si ustedes abren sus Biblias en Mateo capítulo 1, ¿están todos en Mateo capítulo 1? ¿Sí? Bueno, den vuelta a la hoja. ¿Qué dice ahí? Nuevo Testamento. Y antes, Antiguo Testamento. Aquí tenemos dos grandes divisiones, dos grandes y enormes divisiones. Yo voy a hacer un desarrollo de una enseñanza para llegar a que esto sea central, clave para ustedes, para entender la palabra. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuántos años hay desde Malaquías a Mateo? 400 años. 400 años desde Malaquías, el último profeta, más o menos, a Mateo. 400 años. Muy bien. Ahora, para atrás, en el Antiguo Testamento hay un proceso de más o menos 4.000 años. ¿Sí? 4.000 años. Y para el del Nuevo Testamento, de Mateo para adelante, hay más o menos ¿cuántos años? ¿Cuántos? 2020. Es el tiempo que estamos contando ahora. Nuestro calendario empieza desde Cristo. Por eso dice antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Antes de Cristo es lo que sería el Antiguo Testamento. Después de Cristo viene el Señor y empieza el calendario, más o menos, hay una diferencia, no importa, más o menos, después de Cristo estamos en el 2020. Dicen que hay 4 años más o menos de diferencia, pero eso es vago, pero estamos dentro del tiempo. 2.000 años, o sea que estamos hablando de 6.000 años de historia. Desde Génesis hasta hoy, 6.000 años de historia. Muy bien. Entonces, yo quiero que busquemos en este desarrollo de los 4.000 años, porque estos 2.000 es un solo tiempo, que busquemos lo que se llama en la palabra, lo que nosotros llamamos en la palabra dispensaciones. Dispensaciones. La palabra se va a interpretar si sabemos dividir los tiempos. Si sabemos dividir los tiempos. Si dividimos los tiempos, interpretaremos las Escrituras. Si no dividimos los tiempos de esas dispensaciones, que después voy a explicar de qué se trata, no vamos a saber interpretar las Escrituras. ¿Por qué los curas se visten como se viste? El Papa y la Iglesia Católica. Porque sacó de acá, del Antiguo Testamento, del sacerdocio hebreo, y lo puso en la Iglesia. Como esas, hay muchas otras cosas. Pero para que sepamos que interpretar la palabra es saber dividir los tiempos. Y para dividir los tiempos tenemos que ir a separar cada tiempo en su momento y en ese momento saber qué palabra, qué escritura está metida dentro de ese tiempo. Génesis capítulo 1. Ahora sí. Génesis capítulo 1. Lástima que no tengo un pizarrón, una cosa, pero pueden escribirlo. La próxima vez le traigo un resumen para que yo lo tenga. Ya lo vamos a traer. La próxima vez ya lo vamos a traer. Yo les voy a proponer un negocio a ustedes, que es si yo no estoy y se quieren juntar, se desafíen a preguntarse y a ver si va quedando grabado. Esto tiene que quedar grabado muy claro. Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a
quiero que me sigan en la idea, no se los voy a dibujar, quiero que me sigan en la idea. Ustedes están allá y yo estoy acá en el principio, acá. Acá empieza el mundo, acá. Y acá lo voy a hacer terminar, acá en el asiento de cobre. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza Génesis 1:1. El principio no es acá. Cuando dice que creó al hombre a imagen de Dios, a su imagen y semejanza, lo creó. Este es el principio del planeta, de la tierra, después de haber hecho separar, hizo la luz, separó la luz de las tinieblas, hizo el agua, separó el agua de arriba de abajo, a lo de arriba lo llamó cielo, a lo de abajo tierra, separó el agua de abajo y a lo seco lo llamó tierra y a lo mojado lo llamó mar. Ese mundo que conocemos nosotros empieza acá, pero de la pared para allá hay una eternidad al fondo allá que es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Como esta tierra estaba desordenada y vacía, no vamos a ver ahora por qué, no nos vamos a detener eso, y Dios la puso en orden, restauró las cosas y puso al hombre en el Edén. Ahí empiezan los 4.000 años de la Biblia. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. ¿Me siguen bien todos? Muy bien. Entonces, ahí empieza la Biblia. ¿Por qué dice en el principio creó Dios los cielos, el universo y la tierra? ¿Por qué dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Porque la Biblia toda va a hablar de la tierra. No va a hablar de Marte, de Júpiter, de Saturno, de los agujeros negros, no va a hablar de nada. Va a hablar de lo que va a pasar en la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia va a dar cuenta y vamos a tener una visión de lo que Dios dice de la historia de la raza. No lo que enseña la historia. La historia enseña y todo coincide con la Biblia. Esa historia secular coincide con la Biblia porque la Biblia es científica. Ustedes saben que han descubierto ciudades que la Biblia decía que existían, que la arqueología decía que no existían y después con la pala encontraron que existía la Biblia, la ciudad que la Biblia decía que existía. Muy bien. Entonces, los cielos y la tierra, porque va a dar cuenta de lo que va a pasar en la tierra. Dios pone en orden todo, restaura todo, acomoda todo y empieza con Adán. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el sexto día y en el séptimo, ¿qué hizo Dios? Descansó. Muy bien. Por eso el séptimo día, el día de reposo, es el día de descanso de Dios. El día de reposo, el séptimo, el sábado. Para allá. Muy bien. ¿Cómo? Explícalo bien a eso, para que lo entiendan los chiquitos. El sábado. El sábado Dios descansó. El sábado. El día de reposo. Que trabajó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, creando o separando todo, y el sábado día dice y dio y descansó. ¿No? Está bien. Por eso, ahora les digo que eso, después voy a aclarar todo, por eso vamos a ir con el tema de las dispensaciones. Muy bien, ahora, damos vuelta a la hoja, capítulo 2, verso 16. Capítulo 2, ¿están anotando? ¿Están anotando? Capítulo 2, verso 16. Bueno, ahora anoten así. Vamos a ver este primer punto. Empieza el mundo, lo tenemos a Adán, hecho a imagen y semejanza de Dios. Conocen la historia, pero van a tener un trabajito. Conocen la historia, lo tenemos a Adán, y pasa un tiempito, y Dios le dice, verso 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto
podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien. Entonces ustedes van a poner que vamos a empezar a hablar de un tiempo que se va a llamar una dispensación. Un tiempo, dispensación es un trato de Dios con el hombre. Un tiempo. Vamos a ponerle hasta acá. Muy bien. En este tiempo, Dios tiene un trato de Dios con este hombre, con Adán. Ese tiempo en el que Dios trata con Adán se va a llamar la primera dispensación. Pueden poner primera dispensación, primer tiempo, primer trato de Dios con el hombre, inocencia. Muy bien. Acá me está confirmando todo esto, claro, ¿sabe? Inocencia. La primera dispensación se llama inocencia. Está el hombre y entonces van a poner cuatro cosas pongan como puntos de cada dispensación. Para que a ustedes les quede grabado, van a poner en primer lugar el estado del hombre al principio. Primero, estado del hombre al principio. Segundo punto, responsabilidad del hombre. Tercer punto, fracaso del hombre. Y cuarto punto, juicio y fin de la dispensación. ¿Alguien lo escribió? ¿Sí? Entonces tenemos un tiempo llamado dispensación, un trato de Dios con el hombre que no es el mismo que después, que el que sigue, ni el de hoy. En ese momento tenemos el estado del hombre al principio, la responsabilidad que Dios le dio al hombre en ese trato, ¿qué sería? El fracaso con respecto a esa responsabilidad y juicio y fin de esa dispensación. Muy bien, leímos las dos primeras. ¿Cuál era el estado de Dios del hombre al principio? No, inocencia es el nombre de la dispensación. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en estado de inocencia. Pero ¿cuál era el estado del hombre al principio? Creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que ponen estado del hombre al principio, Génesis 1, 26. 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ese es el estado del hombre al principio. ¿Sí? Ese texto. Luego anotan responsabilidad del hombre y le ponen al lado Génesis 2, 16 y 17. ¿Por qué? Porque hay un huerto frondoso, hermoso, bello, inimaginable para nosotros, perfecto. No había pecado, no había nada que manche el trato del hombre con Dios. Dios se paseaba en el huerto al fresco del día y hablaba con el hombre. Y el hombre tenía toda la capacidad de Dios en su persona, toda la capacidad de Dios, no como Dios, sino la capacidad de en Dios todo el desarrollo mental, todo el desarrollo espiritual. El hombre era infinito porque tenía la infinitud de Dios. ¿De dónde los hombres al principio ya conocían el oro, la plata, las combinaciones de metales, los instrumentos musicales? El hombre tenía una capacidad impresionante porque estaba en trato directo con Dios, tenía toda la capacidad mental. Entonces, el estado del hombre al principio, imagen y semejanza de Dios. Dios en ese huerto le dice, hay un árbol, de todos los árboles del huerto puedes comer, de todos los árboles del huerto. Notemos el verso 9 del capítulo 2.
Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que en medio del huerto había un árbol que Dios puso y le dijo, este es el árbol de la vida. De ese árbol podían comer, porque tenían vida. La mujer después le dijo que Dios le había prohibido comer de ese árbol. Dios no le prohibió comer de ese árbol. Dios le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no estaba en el medio del huerto. No estaba en el medio del huerto, estaba en el huerto. Entonces Dios le dice, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. ¿Cómo es? No sabemos. Dios le dijo, no comas de este árbol. Ni la manzana, ni nada. Es un árbol que Dios dijo no comas. Segundo punto. Estado del hombre al principio. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? No comer del árbol. Vamos al... Ya me perdí, che. Capítulo 3. Tres 3:22. Porque ¿qué pasó? Vamos a obviar los detalles, porque esa es la tarea que tienen para la casa. Me tienen que leer estos 3 primeros capítulos de Génesis a full. Hay que leerlos a full. 2, 3, 10 veces, 100 veces. Léanlo para saber. Yo les estoy dando una pauta inicial, pero tienen que conocer el detalle. Y el detalle ya lo conocen, pero por ahí nos olvidamos de algo. Volvamos a leerlo. 3:22. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pongan al lado de estado del hombre al principio, responsabilidad del hombre, aquí pusimos, ¿cómo le pusimos, vale? ¿Fracaso? ¿Fracaso? Bueno, pongan este texto, porque aquí está el fracaso del hombre. El hombre comió. El detalle lo van a leer ustedes en el capítulo 3, que viene la serpiente, que engaña a Eva con su astucia y Eva le da a comer, ¿sí? ¿Conocen esa historia? ¿La conocen? Léanla de nuevo, con detalle, léanla de nuevo, porque se van a encontrar con que la mujer le dijo que era otro árbol. Léanlo con detalle, léanlo todo, capítulo 1, 2 y 3 de Génesis hasta el capítulo 4, primera dispensación, porque aquí tenemos un tiempo muy largo, un tiempo importante en el que el hombre dejó de ser inocente, por eso se llama inocencia, la dispensación de la inocencia. Dios trató con el hombre, lo visitaba, tenía comunión con él, tenía inocencia, no había pecado, andaban desnudos, no se avergonzaban, un montón de cosas. Volvemos, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nosotros, ¿quién es nosotros? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre. Aquí empezamos a ver una doctrina, que es la doctrina del hagamos al hombre. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, que ¿dónde estaba? En el medio del huerto. Y coma y viva para siempre.
Verso 24. Ese lo pusimos como fracaso. Ahora al pie, juicio. Juicio. 3:24. Al lado de juicio le ponen 3:24. ¿Cuál fue el juicio? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. Acá hago un comentario muy rápido porque hay quienes no lo saben, seguramente hay chicas que no lo saben y hay quienes lo saben. Cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasó? Desobedeció, entró el pecado porque desobedeció. Primero la mujer, hay un montón de detalles, no me voy a detener en esto porque si no las confundo mucho, pero el hombre pecó, desobedeció, transgredió, entró el pecado en su vida y entonces Dios dice, ahora el hombre sabe el bien y el mal. Como uno de nosotros, Dios ya sabía lo que era el bien y el mal, pero Dios es perfecto, es impecable. Y entonces Dios sabía lo que era el mal. Y sabía lo que si el hombre comía le iba a pasar. Ahora sabe el bien y el mal. Entonces vamos a impedir que el hombre vaya y coma del árbol de la vida. Y puso querubines que revolvían ahí. ¿Por qué? ¿Para qué impidió Dios que el hombre coma del árbol de la vida después de haber pecado? Para que no viva en pecado para siempre, porque iba a vivir eternamente en la desgracia, eternamente en pecado. Para poder redimirlo y poder sacarlo de esa situación en la que lo iba a poner el pecado, Dios le impide que coma del árbol de la vida. ¿Entendemos esto? ¿Sí se entiende? Entonces impide que ese camino al árbol de la vida esté franco, está prohibido para liberarlo, para protegerlo al hombre, para salvarlo al hombre. Porque después empieza Adán y Eva, ¿a dónde a vivir? Fuera. ¿Por qué lo echó? Porque el huerto era un lugar de privilegio, era un lugar de plenitud. Y Adán queda fuera del huerto porque tiene que empezar a comer con el sudor de su frente. La mujer tiene que empezar a parir con dolores, ¿sí? Pero otra cosa más importante para que empiecen a conocer la doctrina de la sujeción de la mujer. Porque Dios le dice a la mujer, tu voluntad será sujeta a la de tu marido. Él se va a enseñorear de ti por causa del pecado. Porque al principio no era así. Entonces, como Adán y Eva eran perfectos y no era así al principio, cuando entra el pecado, Dios protege al hombre para que no coma y viva eternamente en pecado, mal, y por otro lado protege a la mujer. A la mujer la protege, le da un escudo de protección sometiéndola a la voluntad del varón. La sujeción de la mujer empieza aquí. Cuando la mujer se sujeta al varón, es la mujer protegida de parte de Dios en una visión de Dios, de la raza caída, que el hombre va a ser señor de la mujer, pero la mujer no es menos que el hombre, va a estar protegida por esa sujeción. ¿Qué son los femicidios de hoy? Es la mujer y la raza que se levanta en contra de Dios y le dice a Dios, yo quiero ser igual o mayor al hombre. Y te voy a decir más, Dios, yo no soy mujer, me siento mujer, porque la sociedad me hizo mujer y la sociedad dice que yo soy mujer porque no, es una cuestión social, es una construcción social, ¿eso es más falso? ¿En qué termina? Terminan en mujeres muertas porque están llevándose por delante lo que Dios le dio como protección. ¿Entendemos? ¿Hasta dónde llega esto? ¿Entendemos? Bueno, es mucho más profundo. Por eso me interesa este tipo de
de conversaciones, de clases. Volvemos, lo tienen anotado, estado del hombre al principio. ¿Me lo dicen? Inocencia es el nombre de la dispensación. No te escucho. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, en plenitud de perfección. Segundo punto, responsabilidad del hombre. No tenía que comer. ¿Verso? No, 1.27 es el primero. 2.16 y 17. Responsabilidad, fracaso. 3.22. ¿Cuál era el fracaso? Comió. ¿Pero qué le trajo el fracaso? Que ahora sabe el bien y el mal. ¿Pero cuál es el problema? Que el bien que sabe no lo puede hacer. Y el mal que no quiere hacer, hace. ¿De nuevo? Cuando el hombre come, conoce el bien y el mal, pero se le presenta un problema. El bien que quiere hacer no lo puede hacer. Y el mal que no quiere hacer, lo hace. Eso se llama, Romanos capítulo 7, ley de pecado. Eso se llama ley de pecado. Que los miembros del hombre y mujer siempre, hay una ley de pecado que dice: el bien que quiero hacer no puedo, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Eso le pasó al hombre. ¿Vamos? Allá en el principio. Claro, lo traemos de herencia porque el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Pecado que viene de la raza. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Romanos 7, 21. Una pregunta. Cuando el Señor le dice a Adán que no coma de ese fruto porque va a morir, y la serpiente después le dice a Eva que no es que van a morir, sino que van a ver su ojo, ¿por qué Dios le dice una cosa y que quiera otra? A ver, no te entiendo. O sea, como que Dios, ¿por qué le dijo una cosa y se lo a otra? Él le dijo que iban a morir si ellos comían de ese fruto. ¿Y murieron? Murieron Porque la muerte nunca en la Biblia, la muerte es separación, nunca es terminación. El hombre quedó separado de Dios. El pecado que entró cuando el pecado entró por la desobediencia, lo separó a Dios. El hombre quedó muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Muerto en sus pecados, separado de Dios. Sí, murió. Por eso, ahí donde entra que el hombre tiene que proteger a la mujer, porque el diablo le dijo no, ¿sí? Pero le dio vuelta a la cosa y ahí se dio cuenta que la mente de la mujer es mucho más débil que la mente del hombre. ¿Entendés? Porque el diablo le pintó todo eso y por eso Dios le dijo, bueno, ahora te va a proteger el hombre. La doctrina de la sujeción de la mujer empieza acá. Empieza cuando el pecado entró y Dios, para proteger a la mujer, hizo que la mujer sea sujeta al varón. Y eso pasa a la iglesia. Por eso la mujer no puede enseñar en la iglesia, porque al principio Dios estableció esto. Si ustedes leen, yo se los leo rápidamente, pero no nos vamos a detener. Después, por eso es fundamental que entendamos esto. ¿En qué parte del verso de la parte de la ley de separación? 2.1, Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2.1. Y el otro pasaje que les iba a leer dice así:
La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer. Miren, hermanos, ustedes quieren conocer bien la Biblia, bien la Biblia. Léanse Génesis 100 veces. Génesis, ¿qué significa Génesis? Principio, el libro de los principios. Léanse Génesis 100 veces. Todo el libro. Lean Génesis. Si quisiéramos hacer un estudio de esto, de las palabras, de cada palabra en el original, no salimos de capítulo 1 en un año. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quieren que terminemos aquí? ¿Seguimos un poquito más? ¿Hay algo nuevo que aprendieron ahora, Sol? Sí, fue la diferencia, no sabía que existía. No sabía que existía la diferencia. ¿Por qué no? Muy bien. Bueno, por eso. Bueno, la dispensación. Aquí hay una cosa muy interesante. Nosotros somos dispensacionalistas. Y ahora hago un paréntesis muy importante, porque yo dije que la Escritura es inspirada por Dios. Primer punto. Si no creemos esto, hacemos de la Biblia un libro más y cualquier cosa. No, la Escritura es inspirada por Dios. Somos dispensacionalistas, nos dicen dispensacionalistas porque creemos y dividimos la Biblia en función a esto. Hay un estado de inocencia que se perdió. El hombre en ese momento era inocente, entró el pecado, por el pecado la muerte, empezó a conocer el bien y el mal, se le instaló la ley de pecado en su cuerpo, el bien que quiere hacer no puede, el mal que no quiere hacer eso hace, y está fuera del Edén. Termina ese tiempo. Eso es un trato de Dios con el hombre. Trató Dios con el hombre en ese momento de esa manera. Terminó una dispensación, un trato distinto. Muy bien. Nosotros somos dispensacionalistas, pero hay gente que no cree esto. ¿Saben por qué hay gente que no cree esto? Que no cree en esto que nosotros explicamos y documentamos con textos bíblicos para decir que somos, que creemos y que determinamos las dispensaciones, los distintos de trato. Porque la Biblia, en la Biblia tiene una ciencia que se llama hermenéutica. Ni náutica ni motonáutica. ¿Saben lo que es la hermenéutica? ¿Qué es hermenéutica? Ni idea. La hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de la Biblia. Muy bien. Hay gente, voy a hablar de dos cosas nomás, porque hay muchas otras, pero dos fundamentales. Hay gente que interpreta la Biblia de una manera alegórica. Y nosotros interpretamos la Biblia de una manera literal, gramatical, histórica. Muy bien, ahí voy a la diferencia. Nosotros interpretamos la Biblia por la hermenéutica, por esa ciencia que desafía cómo se interpreta la Biblia, de una forma literal. Leemos que Dios hizo al hombre, leemos que Dios puso a Adán en el huerto, leemos que Noé construyó un arca, y para nosotros es lo que leemos. Y para siempre fue igual. La iglesia primitiva interpretó la Biblia de esta forma, porque no hay otra forma de interpretar. Si yo leo que el Señor, el Señor lo explicó, pero no encuentro otra explicación. Eso es literal, histórico, gramatical. Voy a la gramática y entonces entiendo la Biblia por lo que leo. Hay gente que dice que no. Por ejemplo, dice que si yo leo que el Señor resucitó de los muertos y se presentó a los discípulos, no, eso es una alegoría. Cristo no resucitó. Es una
forma de explicarme a mí que lo interpreta cada uno a gusto de cómo se le ocurre pensar que significa lo que está diciendo. ¿Ah? Entonces, cada uno interpreta la Biblia a su manera. Eso es alegórico. Ese invento del diablo nació allá por el tercer siglo, segundo siglo. Un tal Orígenes fue el mentor de la interpretación alegórica, y ahora está volviendo de nuevo la interpretación alegórica en muchos casos. Entonces yo leo, y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de las prevaricaciones de los cautiverios, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esto dice Esdras en un momento. Y yo digo, no, Esdras no quiso decir eso. Esdras quiso decir que el auto le fallaba o el burro no andaba. Es alegórico. Una interpretación personal. Personal, subjetiva y alegórica. O sea que hay lugares, porque esto es muy importante. Y la del Señor. Muy importante, Julie, esto de que no sea alegórico, que sea literal. Que sea lo que estamos leyendo, tal cual. ¿Sabes lo que es alegórico? En tu tiempo ahora, yo tengo una relación con Dios, no una religión. Claro, que ahora yo me puedo tatuar lo que quiero porque mi relación es personal con Dios. Lo nuestro es práctico. Es subjetivo, es alegórico, porque el pecado, y no es tan así, es un sentimiento. Lo que la Biblia llama pecado, pongámosle que fue un error. Es alegórico, o sea, no es literal, no es tan cruel como se dice acá. No, sí, es así. Dios dice que peca, muere, y está separado de eso es literal. ¿Se entiende? Esto, chicas, hermanos, es fundamental para la interpretación escatológica de la Biblia, para la interpretación de la profecía. Es más importante que la interpretación esta de gramatical y de histórica, porque después la profecía entra en un juicio alegórico y de ahí vienen los amilenaristas, los premilenaristas. Ahí vienen toda una suerte de cuestiones y de discusiones de gente que interpreta la profecía como se le ocurre. ¿Cómo se le ocurre interpretar? Entonces niegan que Israel va a ser restaurado, niegan que todo lo que significa alegorizar o espiritualizar la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso enfatizamos en la palabra original, en el griego, en el arameo, en lo que dice, y busquemos una traducción fiel. ¿Está claro esto? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y nosotros la hermenéutica que usamos es la hermenéutica histórica de toda la historia, de la Biblia, de la iglesia, de siempre, de los hebreos del Antiguo Testamento, de los rabinos. La interpretación valedera es la interpretación gramatical, histórica, textual de la palabra. La alegórica queda completamente descartada. Tengo un libro, hoy estuve leyendo, tengo un libro así, que habla y me da cuenta de autores enteros, de interpretación, de alegoría y de cosas. Tengo un libro completo. Hoy lo estuve repasando porque es muy pesado. Bueno, segundo tema. Génesis. Capítulo 3, verso 22. Volvamos de nuevo. Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Verso 24 vimos que lo echó Dios al hombre al oriente del huerto, lo puso afuera, puso querubines, etc.
Capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora vamos acá, vamos a la segunda dispensación. Pongan ahí una raya. Primera dispensación, ¿cómo la llamamos? Inocencia. Porque el hombre estaba en un estado de inocencia, entró el pecado y el hombre empezó a darse cuenta del problema que tenía con el pecado, que no podía hacer lo que quería, etc. Y Dios lo echa del Edén. Termina. Juicio, fin de la primera dispensación, inocencia. Empieza la segunda dispensación. Pónganle a la segunda, ese segundo proceso histórico, conciencia. Inocencia, conciencia. El hombre es consciente de que tiene pecado en su vida. El hombre es consciente de que no puede hacer el bien que quiere, sino que el mal que no quiere hace. Y entonces el segundo punto que vamos a determinar para la dispensación de la conciencia es 4:7. 4:7 de Génesis. ¿Qué dice? Muy bien. Si haces bien, estás salvado. Si haces mal, estás condenado. El pecado está a la puerta y va a aflorar. ¿Sí? Primer punto, estado del hombre al principio. ¿Cuál es el estado del hombre al principio? Génesis 3:22. ¿Cuál es el estado? Que conoce el bien y el mal. ¿Sí? Ahí como que nos quedamos todos medio, como que no me echamos eso. A ver, Yo de digo nuevo. que el principio era Inocencia se dividió en 4 partes. Terminó la inocencia. Dijimos que cada dispensación va a tener estado del hombre al principio, responsabilidad del hombre, fracaso y juicio. Todas las dispensaciones van a estar igual. Ahora vamos a la segunda. La primera terminó, inocencia. El hombre fuera del huerto. ¿Cómo empieza la segunda dispensación? El estado del hombre al principio, el hombre sabe el bien y el mal. La responsabilidad del hombre tiene que hacer el bien y no el mal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuál fue el fracaso del hombre? ¿Cuál fue el fracaso? Capítulo 6, verso 5. Capítulo 6, pónganle fracaso 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fracaso del hombre fue que el hombre se multiplica, hay mucha gente sobre la faz de la tierra, pero el hombre no pudo resolver el problema del pecado. ¿Excepto quién? ¿Excepto quién? Enoc. Excepto Enoc. Muy bien, 7:23, el último punto. El último punto. Ahora, volvamos de nuevo. Inocencia. ¿Sí? Termina el hombre en el estado de inocencia, empieza otro trato. El hombre conoce el bien y el mal, tiene que hacer el bien, no tiene que hacer el mal, fracasa porque el mal creció a punto a la presencia de Dios y estaba la tierra llena de violencia por ese pecado, fracasa y ¿qué viene? Un juicio. El juicio del diluvio es el fin de la segunda dispensación llamada la conciencia. El hombre consciente no puede
con el pecado y entonces peca contra Dios al punto que Dios manda un juicio 7:23. Al lado de juicio le ponen la cita bíblica. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A mí yo me perdí. ¿Cuál fue la responsabilidad del hombre en la conciencia? Hacer el bien y el mal. Capítulo 4, verso 7. Cuando Dios le dice a Caín, si bien hicieres no serás enaltecido, si hicieres mal el pecado está a la puerta. ¿Sí? El sería para los dos primeros. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Lo traigo para... ¿Agregamos una más y terminamos? Agregamos una más y terminamos. Después leemos bien en casa todo. Agregamos una más y terminamos. A ver, Juli, ¿alguna duda? Se perdió el dedo. Se perdió. ¿A dónde te perdiste? Ya rayó todo. No quiero. Desde que dijiste Fue al baño y se perdió. no, desde que dijimos buenas tardes, le dije. La segunda dispensación de conciencia ya viene antes. Bueno, segunda dispensación de conciencia. O sea, el nombre de la dispensación. Conciencia. Inocencia, conciencia. Entonces vos ponés 4 puntos. Tenés que poner 4 puntos. Estado del hombre al principio. Responsabilidad del hombre. Fracaso y juicio. Poner las citas. Claro, eso me falta más. Bueno, estado del hombre al principio. Génesis 3:22. El hombre sabe el bien y el mal. 3:22. Génesis 3:22. El mismo que había costado. Responsabilidad del hombre, 4:7. Dios le dice a Caín, sabes lo que tienes que hacer. Si haces bien, está bien. Si haces mal, el pecado te va a matar. ¿Sí? Y él va y mata al hermano. Estado del hombre, responsabilidad del hombre, fracaso del hombre. Fracaso del hombre. 6, Génesis 6:5. La maldad de la raza era muy grande. Acá pasaron muchos años, ¿no? Pasó un tiempito, ¿no? Se llenó Más o menos 430 años, la segunda dispensación. Digo yo, eso no sé si está por ahí, pero eso de los tiempos, o sea, no se puede entender. Puede haber pasado muchísimo tiempo en lo que fue la creación del hombre y la mujer, hasta que ellos pecaron, eso pasó mucho tiempo, no se sabe. El tiempo de la primera dispensación. Muy bien, vamos a agendarlo. Más o menos 1600 años. 1650 años. Más o menos, desde que Dios crea a Adán hasta que termina la primera dispensación. Vivieron 1650. sin hijos. Porque, anoten, por favor, anoten. Tiempo de la primera dispensación, 1656 años para ser exactos. Más o menos. El tiempo de la segunda dispensación, 430 años. 1650, pónganle un número redondo, 1600 años. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando, después de esta dispensación, después de este proceso, ¿qué está pasando? Adán y Eva y la raza empiezan a multiplicarse, la naturaleza está en pleno, el agua está limpia, el sol brilla, la luna brilla, las plantas se reproducen, la naturaleza es plena. Se supone que la mayoría de las mujeres tenían de a dos mellizos. Adán, Caín y Abel eran mellizos, supuestamente. ¿No lo sabías? Adán y Eva tuvieron muchos hijos y vivían 1000 años. Los hombres vivían 900 y pico años. Y tenían a los 60, 70, 80 años empezaron a tener hijos e hijas. Y tenían, la raza se multiplicó como una conejera, con mucha gente. Hasta que ellos pecaron, ¿eran ellos dos solos
Claro, Sí, sí. porque Claro. en esa parte como que Claro. Muy bien. Tío, Sí. ¿cuántos años eran de la segunda dispensación? 430. En el limbo, ¿verdad? Ahora, la tercera, vamos a la tercera y terminamos, porque se van a tener que tragar todo el manual. Mientras más estemos acá, más van a tener que estudiar. Vamos a tener que estudiar. Yo todavía tengo guardado ¿eso se lo manda? ¿Te acordás el dibujito de las Sí. presentaciones? Estaría bueno proyectarlo. Pero no importa, pero vamos de a una. Después vamos a ver todo el panorama. Porque lo importante aquí es saber dividir los tiempos. Saber que interpretamos la Biblia en forma gramatical, histórica y no alegórica. Esto es fundamental. Que lo que leemos creemos. Si Dios le dijo a Noé que haga un arca, es porque Dios hizo un arca. No hace falta que me la descubra la arqueología. Dicen que está en el monte de Ararat, que hay forma, mil cosas. Dios le dijo a Noé que haga un arca, y el diluvio es una historia registrada en los genes de la raza en cualquier cultura. Ustedes agarren una cultura maya del año del Ñaupa y su base, su raíz, registra un diluvio. Todas las culturas del mundo. ¿Por qué? Porque hubo un diluvio en la tierra y quedó grabado en la Sodoma, Gomorra, quedó grabado en la esencia de la raza. Capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Termina la inocencia, el hombre fuera del huerto. Empieza la conciencia, el hombre en pecado recibe el juicio del diluvio. Y ahora va a empezar otra dispensación, otro trato de Dios con el hombre. Y empieza cuando Noé entra en el arca, porque Noé es librado de aquel juicio, porque era justo. Noé y su familia. Estado del hombre al principio, 7.1. Anotemos, tercera dispensación, estado del hombre al principio, 7.1. ¿Y cómo se llama la persona? ¡Ay, momento! Bien, están atentos, bien. Ahora van a ver cómo se llama la tercera dispensación. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Estado del hombre al principio. Muy bien. 9.1. Responsabilidad del hombre. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A quién le había dicho fructificad y multiplicaos y llenad la tierra? A Adán y Eva. Tenían que fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Y ahora hay que repoblar la tierra, porque la tierra está a cero. ¿Cuántos murieron? Todos. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Julie? ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Por qué 8? ¿Cuántos se salvaron los 8? Porque eran las esposas, sus hijos y sus Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueros. ¿Y cómo se llamaban los 3 hijos de Noé? ¿Cómo se llamaban? Muy bien. Sem, los semitas. Cam, los negros. Jafet, los blancos. Sem, Cam y Jafet. Salen del arca y la tierra está pelada. Muy bien. De ahí vienen los negros. 7.1 son los fundadores del nuevo mundo. ¿Qué tienen que hacer?
la responsabilidad del hombre. Bendijo Dios a Noé, fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra. Llenen la tierra, llenen la tierra. Capítulo 11, verso 4. Capítulo 11, verso 4. Verso 1 vamos a leer. Anote 11, 4, el otro punto que sería el fracaso. Pero vamos a leer desde el verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esto es Sinar, esto es Babilonia, la tierra de la Mesopotamia. Irak, Irán, toda esa zona. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4, aquí está el fracaso del hombre. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál fue el fracaso? Si Dios le dijo: llenen toda la tierra. ¿Cuál fue el fracaso? Nos quedamos acá juntitos, no queremos llenar la tierra. ¿Sí? ¿Me siguen? El fracaso del hombre en la tercera dispensación, inocencia, conciencia, ¿cómo se va a llamar la tercera dispensación? Responsabilidad, estado del hombre, fracaso del hombre, estado del hombre, responsabilidad del hombre, fracaso y descendió Jehová, verso 5, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué están los idiomas distintos? ¿Por qué están los idiomas distintos? Justicia de Dios, para que se cumpla su voluntad. Entonces empezaron las naciones con sus idiomas. ¿Entendemos? Dios le dijo: llene la tierra. El hombre dijo: no la vamos a llenar la tierra. Hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo, y entonces vamos a hacernos un nombre y nos quedamos juntitos acá en desobediencia. Entonces tenemos la tercera dispensación, que es el estado del hombre al principio, Noé y su familia, la responsabilidad del hombre, llenar la tierra, el fracaso del hombre cuando dice: vamos a hacer lo que Dios lo que Dios quiere, no lo vamos a hacer, y el juicio, las lenguas, los idiomas. Babel. ¿Babel qué significa? Confusión. Babel. Capítulo 9. Verso 1 en adelante. Eso sería para juicio. Juicio es, no. El juicio es 11:7. El juicio es 11:7. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, y así esparció Dios a las naciones. ¿Está bien? Ese es el juicio. Ahora vamos al nombre de la tercera dispensación. Leamos con detenimiento. Y esto es muy importante, chicas, chicos. Bendijo Jehová a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Verso 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. El hombre es supremo en la naturaleza, porque el hombre tiene un poder, tiene una capacidad distinta sobre toda la creación.
¿Está bien? Eso es fácil de comprobar, ¿no? Dijo Santiago, todo ha sido domado, todo tipo de bestias han sido domados. Lo que no puede domar el hombre es la lengua. Verso 3, todo lo que se mueve y vive, atención con esto, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Aquí no hay veganos, aquí no hay vegetarianos. Todo lo que hay en la tierra es para mantenimiento del hombre, porque el pecado destruyó toda la capacidad física, biológica, mental, espiritual del ser. Y Dios le dijo ahora que puede comer animales, lo que no puede comer es la sangre. Vuelvo, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. La comida debe ser variada. No se puede dejar de comer ni carne, ni peces, ni carne blanca de ave, ni legumbre, ni verdura. La comida tiene que ser surtida, variada, porque los nutrientes, las proteínas que necesita el cuerpo, y de ahí viene toda esta historia nueva. Para debilitar la mente, te hacen comer verdura y te hacen ser vegano, eso debilita la mente y nadie lo quiere creer, pero esto es así. Pero carne con su vida. Todo bicho que camina va a parar al asador, dijo Martín Fierro. No, todo lo que se puede comer. Porque hay incluso en la ley Dios le prohibió a Israel por una cuestión nacional y puntual, le dio animales limpios y animales inmundos. Pero todo lo que se pueda comer. O sea, si vos te querés comer un biguá, no lo vas a poder comer, porque es asqueroso, porque no tiene una fibra. Bueno, si vos querés comer biguá, pero está En caso de necesidad, nada. Claro. En caso de necesidad comieron rata en los barcos porque si no se morían de hambre. ¿Vieron que hubo una persona con una pareja que se perdió en una isla hace poquito? Sí, ¿Hace cuánto tiempo? se salvó comiendo rata. Sí. Sí, porque son herbívoros. Bueno, verso 4. Está interesante la conversación porque tiene esta trascendencia, hay que entender todo esto. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dios desde el principio prohibió que se coma la sangre porque la vida está en la sangre. Entonces de los animales hay que desangrarlos. Y los judíos hasta el día de hoy, por eso el kosher, la comida kosher, vienen los judíos, los rabinos acá, los frigoríficos de Argentina, y ven cómo se faena la hacienda porque se tiene que desangrar. Porque ellos cumplen una ley distinta. Pero Dios estableció allá al principio esta ley. Ahora, verso 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, etcétera, etcétera. Estableceré mi pacto con por el tema de las aguas del diluvio. El pacto fue el arco iris que no iba a volver Dios a destruir la tierra por agua. Ahora, ¿cómo se llama la tercera dispensación? La tercera dispensación se llama gobierno humano. Gobierno humano. Vuelvo a leer un texto. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El hombre que mata debe morir.
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El hombre es hecho a imagen de Dios. A partir de ahora, a partir de esta dispensación, terminó la inocencia, la conciencia, vino el diluvio, vino otro trato, el hombre fracasó, pero aquí Dios estableció que el hombre se va a gobernar a sí mismo, que el hombre se va a gobernar él. Lo que no se puede hacer es juicio por mano propia. Por eso Dios estableció jueces y el sistema legal del mundo se rige a través de jueces. Y el que juzga si un hombre mata a un hombre que debe morir es un juez, no el hombre. A ver si se entiende esto. ¿Y la pena de muerte en ese caso? Ahí está el punto. La pena de muerte debe existir, porque si un hombre mata a un hombre, tiene que morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí viene un tema muy interesante que tiene que ver con Romanos capítulo 13. Esta dispensación, la de inocencia terminó, la de la conciencia terminó, vino el juicio. Pero la dispensación del gobierno humano tiene vigencia hasta ahora. La dispensación, el principio de la dispensación. La dispensación terminó cuando se confundieron las lenguas y se esparcieron las palabras. Pero el principio de la dispensación del gobierno humano sigue hasta ahora. Quiere decir que hay hombres que gobiernan, que hay jueces que juzgan, y que tiene que haber una condena para el hombre que mata al hombre. Esto de que no debe haber pena de muerte es falso, es un error, de que la Biblia lo prohíbe. La Biblia no lo prohíbe, la Biblia lo exige. Cuando un hombre mata a un hombre tiene que morir, porque es su vida, porque está el hombre hecho en imagen y semejanza de Dios. Y el crimen es un crimen que está establecido en la conciencia de la raza. El hombre que mata sabe que está matando. El mafioso, el asesino, el criminal. Después hay casos involuntarios, eso lo juzga el juez. Por eso es importante que se sepa que no hay juicio por mano propia, sino que tiene que haber jueces. Que después los jueces sean corruptos, que sean coimeros, que sean borrachos, eso es otra historia. Ya esa es otra deformación de todos los valores de Dios. Pero el principio es este. ¿Estamos de acuerdo? Entendemos el porqué. Cuando leemos Romanos 13, esto para las chicas puede ser el chino básico, pero Romanos 13 dice que tenemos que respetar la autoridad, porque fue puesta por Dios para castigar al malo. ¿Qué pasó? No, porque me estuvo preguntando sobre las autoridades del país, ¿por qué un creyente no es aconsejable, no es aconsejable que sea político? Y le digo, mira, cuando el Señor puso a David como rey, era político también porque gobernaba un pueblo, pero era dirigido por Dios. Hoy la política no está dirigida por Dios, porque hace lo contrario. Pero aparte era la nación de Israel. Claro, eso es lo que le explica. El pueblo de Israel es una nación terrenal de Dios. Y Dios era Dios gobernando a su pueblo, el pueblo lo descartó y pidió un rey. Pero bueno, entonces como el pueblo lo descartó a Dios, que eso se llama teocracia, se llamaba teocracia, y lo pidió al rey, Dios le dio un rey conforme a su corazón. Son rebeldes, pero igual les puso a David y después igual los reyes hicieron. Y lo mismo que después, hasta el día de hoy, nuestro presidente lo pone Dios. Es impuesto por Dios. Hagan las cosas malas o no. Claro, pero a ver, vamos de nuevo al principio. ¿Por qué es tan importante dividir los tiempos? Porque lo que pasó en el tiempo de la inocencia no sirve para el tiempo de la conciencia, lo que pasó en el tiempo de la conciencia no sirve para el tiempo del gobierno humano, y después, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un detalle que sí tiene que ver con nosotros, porque este principio sigue vigente. Este principio del gobierno humano y de que el hombre tiene más autoridad sobre las bestias y que para mantenimiento se le dio, porque antes comía verdura, pero ahora no.
Se le abrió el juego a la necesidad propia física del hombre. Dios lo habilitó. ¿Entendemos esto, hermano? Por eso el principio, hay que ir al principio. El Señor, cuando habla del matrimonio, dijo al principio. Cuando Pablo habla del velo, dijo al principio. Cuando habla de la mujer que no puede enseñar, vayan al principio, porque si sabemos el principio, vamos a entender toda la enseñanza, toda la doctrina de la palabra. ¿Está claro? Deber. Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A full. Hay que leerlo. Mínimo, una vez, pero detenidamente. Máximo 100 veces. Lean. No es 11. Llegamos hasta la Torre de Babel. Hasta el 11. 11. Génesis 9, 10 y 11. Porque en la lectura van a saltar cosas que después se pueden hacer preguntas y demás. Pero yo quiero que les quede claro esto. Estamos hablando de cómo el proceso de Dios, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, y que este gobierno humano sigue este principio para después estudiar Romanos 13, hay que estudiarlo un poquito más detenidamente, es muy interesante eso. Me cansé, no sé si tienen alguna pregunta. Dale. O sea que si, volviendo a la cuestión de mata de morir, esta pregunta siempre me parece, ¿qué pasa si un creyente mata a alguien en defensa propia? ¿Es juzgado por el Señor? O sea, ¿va al infierno? No nos confundamos. Acá, este teléfono no es mío. No, es el mío. Estoy tratando de aprenderse. A ver, Romina. Perdón. Bien. A ver, ¿cuál es la pregunta? Si un creyente mata. ¿Qué pasa si entra alguien a tu casa donde la robaron y mata a tu hijo? Y vos tenés la oportunidad de defenderte y lo matás. Sí, ¿qué pasa? En el juicio humano no. Eso no es un crimen. El Espíritu Santo sigue Eso no es un crimen. así que no te va a Por eso, estás cantando, pero no es un crimen. Estás hablando, por eso va el juez va a determinar si es un crimen. Estamos hablando de alevosía, estamos hablando de matar por matar. Después cuando Dios le da la ley, hay distintos casos y hay incluso hasta la violación. Por uno punto. Si después lo buscas, Bueno, eso ya la violó a tu hija y la asesinó. Y después lo vas a ver Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De un hombre que toma venganza y que lo mata? Estamos hablando de un creyente. El creyente tiene otros valores. El creyente tiene otros valores. El creyente tiene otro juicio, otra dimensión, otra relación de las cosas. Entonces, será la voluntad del Señor. Nunca con ese tipo de propuestas ustedes salen del patrón bíblico. Porque si yo les digo este principio que Dios estableció y empezamos a las subjetividades y a las posibles cosas que podrían ser, ya salimos a un juicio propio, a un juicio subjetivo. Ahí volvemos a... Y suponemos cosas que nunca ocurrieron. Entonces, cuando ocurra algo, se investigará el caso y se obrará en consecuencia. Pero mientras tanto, lo que Dios estableció es que el hombre no puede matar impunemente. Que el hombre no puede matar al hombre. Porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no es lo mismo salir a cazar a un ciervo para comer o por deporte o lo que sea, que ir a matar a un hombre. Y entonces, los crímenes deben ser juzgados por el hombre. Esto es lo que Dios estableció, que el hombre puede juzgar al hombre, que el hombre tiene que darle curso a la voluntad de Dios, que el hombre no puede matar al hombre porque es hecho el hombre más en semejanza de Dios. No baja un ángel a matar a ese hombre, el hombre lo va a juzgar, por eso se llama gobierno humano. Y el gobierno humano fracasa, porque ahora estamos en el fracaso de toda la forma de gobierno, pero bueno, es otra historia.
Ahí las subjetividades de que si es creyente, de que si no es creyente, si entran en mi casa y si yo lo mato, y si entran en mi casa y tengo una escopeta, seguro que lo voy a matar. Pero, y Hugo dijo que iba a matar a... No, yo no dije que iba a matar a nadie. Oro al Señor que me libre a esa cosa. ¿Qué ibas a preguntar? Que si no sé, una partida ya que mata y todo eso, mata y se arrepiente, ¿es condenado? No. ¿Cómo siempre el Señor? No, si una persona mata, hay presos que han matado a 100 personas y se han convertido y son perdonados por el Señor. No hay pecado que no pueda ser perdonado. El de la cruz. No hay crimen que no Mismo pueda el ser Señor perdonó. El ladrón de la cruz era sedicioso y homicida. Y bueno, o sea, sedicioso no, homicida era Barrabás. Pero el ladrón de la cruz era un ladrón, un reo. ¿Qué crimen cometió? ¿Qué hizo? No sé, pero fue perdonado. No hay pecado que no sea perdonado. Sí hay el que pagar la consecuencia del pecado. El hombre, Dios lo perdona y se convierte, pero seguirá cumpliendo cadena perpetua porque la tiene que o irá a la silla eléctrica o a la muerte, porque si hay pena de muerte y tiene que morir, pero se puede convertir y es salvo. El Señor Se va al cielo. Se va al cielo porque es salvo. Vale. Si realmente se arrepintió de su pecado. Por ahí lo que nosotros entendemos es que cuando nosotros pecamos, la consecuencia de nuestro pecado es enviada por Dios y es castigo de parte de Dios para nosotros. Y en realidad cuando uno peca, la consecuencia viene con el pecado, que es lo que el diablo no te dice. Te dice, vos pecá, no te dice lo que te va a pasar después, no te dice cómo vas a sufrir después. Por eso Dios te perdona, te restaura la relación con Él después de pecar, pero la consecuencia es tuya. ¿Me explico? Si vos mataste a alguien y te arrepentiste, el Señor te va a perdonar, pero vos después vas a lidiar con la familia de quien mataste, con la cárcel, con los juicios. El Señor te va a sacar eso es todo En tuyo. consecuencia de tu pecado. ¿Entendés? La sociedad lo va Si una persona mata lo que dice Agustín, si una persona mata a otra persona, ¿sí? Y se arrepiente y se escucha el Evangelio y cree en Cristo, es salvo. Pero va a tener que enfrentar un juicio o va a tener que enfrentar la cárcel o va a tener que enfrentar una cadena perpetua. Porque paga de su pecado. Pero aquí en la tierra, el pecado, la relación con Dios queda limpia si realmente hubo arrepentimiento y fe en el Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta reunión, Padre. Queremos agradecerte por tu palabra, las explicaciones. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, para que podamos asimilar cada vez más tu palabra, para que podamos defenderla y sobre todo, Padre, para que podamos agradarte a ti. Dejamos el resto del día en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.